Nos dicen que la inteligencia artificial es una tecnología completamente nueva, liderada por una generación de genios. Pero, ¿y si no es nada nuevo? ¿Y si ya hemos visto exactamente esta misma historia antes? Porque detrás de toda la euforia, la misma clase de multimillonarios que se aprovechó de la burbuja.com de 1999 está de regreso, solo que bajo un nombre diferente. El dinero está llegando desde temprano, mucho antes de que alguien sepa realmente dónde está el punto máximo, porque nadie quiere quedarse fuera. Y en medio de toda esta euforia, hay una frase que se repite como un mantra. Esta vez es diferente, excepto que no lo es, y serás tú quien tendrá que pagar la cuenta. La burbuja.com prometía conectividad global. En cambio, drenó $5 billones del Nasdaq entre el 20 de marzo y octubre de 2002. Los estadounidenses comunes fueron los más afectados por eso. Las cuentas de retiro llenas de acciones de Internet perdieron alrededor del 78% de su valor en 2 años y medio. Un estudio de Vanguard encontró que para finales de 2002 millones de cuentas 401k habían perdido al menos el 20% de su valor. Los portafolios con mucha exposición tecnológica fueron golpeados aún más fuerte. En todo el país, decenas de millones de trabajadores estadounidenses fueron quienes cargaron con las pérdidas. Estas eran las personas que sacaron efectivo del valor de sus casas para invertir en Pets.com y Weban, y luego recibieron llamadas de margen en lugar de rendimientos. Siguieron los embargos hipotecarios, destruyendo vidas en todo el país. La mayoría de ellos nunca salió en las noticias. El Nasdaq alcanzó su punto máximo con poco más de 5.000 el 10 de marzo del 2000 y luego ocurrió el desplome y cayó a alrededor de 1.000. Una vez que tomas en cuenta la inflación, no volvió a alcanzar ese nivel máximo hasta 2018. Esos son 18 años de crecimiento perdido para las personas que se aferraron a la burbuja.com. Y ahora estamos enfrentándonos otra vez a la misma amenaza. El gasto de las grandes tecnológicas en centros de datos de IA y chips ahora supera los $300 mil millones al año. El valor acumulado sobre ese gasto está en menos manos que en cualquier otro momento desde los años de la burbuja.com. La mayoría de la gente asume que se trata de un elenco completamente nuevo de personajes. No es así. El movimiento de la IA se presenta como una nueva rebelión liderada por recién llegados pretenciosos en San Francisco. Las personas que marcan el ritmo hoy en día son en su mayoría las mismas que marcaron el ritmo la vez pasada, solo que ahora tienen 25 años más de contactos, acceso al gobierno e inversionistas respaldándolos. Durante la manía original, Reid Hoffman hizo su fortuna a través de PayPal. Ahora, él es uno de los primeros inversionistas y exmiembro de la junta directiva de OpenAI. Vinod Khosla aprovechó su participación en Sun Microsystems durante la ola de hardware de finales de los años 90. Siguió a Reid Hoffman en OpenAI. Marc Andreessen construyó Netscape y la sacó a bolsa a los 24 años en agosto de 1995. Esa oferta pública inicial es lo que la mayoría de la gente considera como el punto de partida oficial de la era.com. Hoy, dirige la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, que ha invertido miles de millones en la generación actual de laboratorios de inteligencia artificial. Lo que parece una revolución tecnológica puede ser algo más parecido a una obra de teatro muy costosa. Y las mismas huellas siguen apareciendo en cada etapa. Cuando las grandes tecnológicas prometieron que el Internet eliminaría la distancia para siempre, se sintió como un momento decisivo en la historia. El dinero llovía sobre cualquier cosa que tuviera .com en el nombre. Entre 1995 y el pico de marzo de 2000, el Nasdaq explotó aproximadamente un 400%. Los inversionistas dejaron de preguntar si las empresas ganaban dinero. Los ingresos apenas importaban. La ganancia se consideraba anticuada. Lo único que le importaba a Wall Street era la velocidad. Querían crecer y atraer clientes. Querían dominar el sector. El modelo de negocio y la logística podían venir después. Y luego vino el colapso. Ahora la explosión de la inteligencia artificial está reviviendo esa misma energía, solo que con máquinas más inteligentes en lugar de sitios web. Centros de datos masivos están consumiendo enormes cantidades de electricidad para entrenar modelos que se vuelven más poderosos cada mes. Y de nuevo, casi todo el dinero está fluyendo hacia un grupo selecto de empresas. El mayor ganador hasta ahora es Nvidia. Cada empresa seria de inteligencia artificial necesita sus chips. Esa demanda llevó la valoración de Nvidia a un territorio que habría parecido una locura hace apenas unos años. Para 2024, los inversionistas estaban lanzando dinero a Nvidia de la misma manera en que alguna vez lo hicieron con las acciones de Internet antes del colapso de la burbuja.com. No es tan extremo como Cisco en el punto máximo de la burbuja.com, pero va en una dirección muy familiar. El dinero en efectivo esta vez proviene principalmente de las propias cuentas bancarias de las grandes empresas tecnológicas, no solo de capital de riesgo, pero todo termina en el mismo lugar. Cada burbuja suena bien mientras se está inflando, pero ¿cuál es la trampa definitiva?
Para entender eso, necesitamos ver los diferentes factores que dieron forma a las burbujas. En 1999, Cisco Systems poseía el 72% del mercado de enrutamiento y conmutación empresarial. Eso significa que Cisco vendía las cajas físicas que hacían funcionar el Internet. Estaba vendiendo la columna vertebral del propio Internet. Cada empresa que se apresuraba a estar en línea necesitaba el hardware de Cisco, y el dinero que entraba lo demostraba. Para el año fiscal 2000, Cisco estaba generando casi 18.9 mil millones de dólares en ingresos anuales. El 27 de marzo del 2000, Cisco alcanzó los $80 por acción y su valor de mercado superó los 555 mil millones de dólares. Por un breve momento, Cisco se convirtió en la empresa más valiosa del mundo, superando a Microsoft. Los inversionistas no solo estaban comprando acciones de una empresa exitosa. En su punto máximo, Cisco se cotizaba a una relación precio-utilidad, o PE, de 201. Imagina pagar $100 por un puesto de limonada que solo te da $1 con 25 centavos al año. El puesto podría ser increíble, pero los números rozan la fantasía. Todo dependía de que el capital de riesgo siguiera fluyendo hacia las startups que compraban los enrutadores. Cuando ese financiamiento se congeló en la primavera del 2000, los pedidos desaparecieron. Cisco no pudo manejarlo. La acción cayó alrededor del 80% desde su punto máximo en los siguientes 30 meses. A Cisco le tomó casi 26 años volver a alcanzar esos $80. La recuperación llegó en diciembre de 2025. Cualquiera que compró en el punto más alto y mantuvo la inversión todo ese tiempo, aún perdió más de la mitad de lo que su dinero podía comprar. La inflación se llevó el resto. Nvidia, en 2024, se parece inquietantemente a Cisco en el punto máximo de la era .com. Sus chips se envían a montones. Los centros de datos en todo el mundo están llenando racks con GPUs de Nvidia tan rápido como pueden conseguirlas. La demanda parece imparable, pero la realidad es mucho más frágil. Muchos de los clientes más grandes de Nvidia son laboratorios de inteligencia artificial y startups que están quemando el dinero de los inversionistas a una velocidad histórica. El resto son gigantes tecnológicos que gastan miles de millones porque creen que la inteligencia artificial tiene que funcionar, no porque ya existan las ganancias. Esa es la parte que pone nerviosos a los inversionistas veteranos. Cuando los analistas comparan el aumento de la valoración de Nvidia en 2024 con el ascenso de Cisco antes del colapso del 2000, las curvas siguen la misma trayectoria. Cuando dos burbujas separadas por 25 años empiezan a formar la misma figura, las personas que vivieron la primera suelen poner atención. La mayoría de la gente asume que Nvidia es segura porque, a diferencia de los fracasos de las .com, tiene ingresos reales por hardware. Pero Cisco también tenía ingresos reales por hardware y una cuota de mercado dominante. El colapso del 2000 no ocurrió porque los routers dejaran de funcionar. Sucedió porque las personas que firmaban los cheques se quedaron sin dinero. El pico de Cisco en realidad fue más pronunciado que cualquier cosa que Nvidia haya alcanzado hasta ahora. Debería ser una advertencia. El número te dice hasta qué punto el ciclo actual todavía podría inflarse antes de que aparezca ese mismo desplome de la demanda. Así que la maquinaria se ve familiar, pero la comparación más reveladora es la de las personas que toman las decisiones detrás de ella. A finales de los años 90, los ejecutivos de las empresas tecnológicas más grandes seguían contando la misma historia a los inversionistas. Internet lo había cambiado todo. Las viejas reglas sobre ganancias y valoración ya no aplicaban. Las ganancias eventualmente justificarían tanto bombo. Mientras tanto, tras bambalinas, los de adentro estaban vendiendo acciones. Eran ventas pequeñas, solo lo suficiente para no levantar sospechas. En ese momento, casi nadie prestó atención. Solo se volvió sospechoso años después, cuando la burbuja estalló y alguien miró más de cerca. Los números, cuando finalmente salieron a la luz, eran feos. Entre septiembre de 1999 y julio de 2000, los insiders de las empresas .com vendieron acciones de sus propias compañías por $43 mil millones. Eso fue el doble de la tasa a la que habían estado vendiendo en 1997 y 1998. Febrero de 2024 fue otra historia. Se acabó el camuflaje. En un solo periodo de 9 días ese mes, Jeff Bezos vendió $8.500 millones en acciones de Amazon. Walton Family Trust se deshizo de $1.500 millones en acciones de Walmart en ese mismo periodo. Y Jamie Dimon, el director ejecutivo de JP Morgan, vendió $150 millones en acciones de su propio banco. Esa fue su primera venta en 18 años en el cargo. Leon Black, el cofundador de Apollo, se deshizo de $172.8 millones, su primera venta en la historia. La cifra combinada para ese mes llegó a $11.000 millones, pero no se detuvo ahí. Mark Zuckerberg vendió aproximadamente $2.000 millones en acciones de Meta durante los 4 meses previos a ese periodo. Una por una, todas las transacciones parecían normales.
No eran nada fuera de lo común, pero al verlas juntas, las personas más cercanas a los números estaban retirando ganancias al mismo tiempo. Todo ese tiempo, el mensaje público de esos mismos ejecutivos se mantuvo optimista, mostrando fe en el proyecto. Públicamente hablaban de oportunidades a 10 años y del futuro de la inteligencia artificial. En privado, estaban retirando ganancias cerca de los máximos. Las entrevistas decían confianza, los documentos decían, toma el dinero. La revista Fortune publicó el titular, La gran toma de ganancias. El 27 de febrero de 2024 era un título apropiado. Cuando las personas más cercanas al auge empezaron a retirar dinero, normalmente significa que entienden los riesgos mejor que los demás. Y a diferencia de 1999, las ventas están ocurriendo más rápido y en cantidades mayores. Las personas que están construyendo el auge cada vez se parecen más a las que se están preparando para sobrevivir a su final. Pero si los de adentro están vendiendo, ¿quién sigue comprando suficientes acciones para mantener los precios en estos niveles? En 1999, Webvan construyó almacenes refrigerados para clientes que aún no existían. Pets.com hizo comerciales de televisión que resultaron ser más memorables que sus pedidos reales. Ambas empresas invirtieron dinero en edificios, camiones y campañas publicitarias basadas en una demanda que nunca llegó. Ambas se convirtieron en casos de estudio sobre cómo quemar dinero porque ninguna llegó a su segundo aniversario en los mercados bursátiles. Stability IA es la versión moderna de esas empresas. En 2023 gastó aproximadamente $99 millones rentando poder de cómputo de AWS, Google Cloud y CoreWeave. Además de eso, otros $54 millones se destinaron a salarios y costos operativos, mientras que sus ingresos totales del año fueron de $11 millones. Esa es una proporción de gasto a ingresos superior a 14:1. Para julio de 2023, Stability IA ya tenía un déficit de $1 millón en su factura de AWS. Informes internos posteriores mostraron que la empresa tampoco tenía un plan real para pagar la factura de agosto de $7 millones, pero el dinero en efectivo no desapareció en un agujero negro. Se movió en una ruta específica y rastreable. Las firmas de capital de riesgo transfirieron nuevo capital a las startups de IA, las startups a su vez, y entregaron ese capital directamente a Nvidia para chips y a Microsoft Azure para tiempo de cómputo en la nube. Luego, las grandes empresas tecnológicas registraron ese gasto como sus propios ingresos, lo que hizo que el precio de sus acciones subiera. Los precios más altos de las acciones justificaron compromisos de capital de riesgo más grandes, y la siguiente ronda de dinero fluyó de nuevo por ese mismo canal. Es lo que la gente dentro de la industria llama la economía circular. Podría ser el truco más importante en el auge actual. $1 sale de una cuenta de Silicon Valley y llega a la cuenta bancaria de una startup de IA, pero no se queda ahí por mucho tiempo. En unas pocas semanas, ese mismo dólar suele aparecer en la llamada de resultados de Jensen Huang como crecimiento, y luego ayuda a impulsar la acción de Nvidia aún más arriba. Eso facilita recaudar el siguiente fondo de capital de riesgo. Luego, otro dólar pasa por el mismo ciclo. La mayor parte del dinero no proviene de clientes comunes que compran herramientas de IA porque todavía pueden vivir sin ellas. Claro, empresas como OpenAI tienen ingresos concretos, pero gran parte del dinero no mide cuántas personas realmente usan los productos. Está midiendo el mismo grupo de capital que se mueve de un lado a otro entre 5 empresas conectadas. Un buen ejemplo es Inflection IA. En junio de 2023, recaudó alrededor de $1.3 mil millones con una valoración de aproximadamente $4 mil millones. La lista de inversionistas parecía un quién es quién del auge de la IA: Microsoft, Nvidia, IA, Bill Gates, Eric Schmidt, Reid Hoffman. Luego, menos de un año después, en marzo de 2024, Microsoft prácticamente absorbió la empresa. Pagó alrededor de $650 millones, contrató a la mayoría del equipo y obtuvo la licencia de la tecnología principal. Inflection, como empresa independiente, había terminado. Sin embargo, los inversionistas se fueron con 1,5 veces lo que habían invertido. El dinero ya había pasado por el libro de pedidos de Nvidia y las facturas de la nube de Microsoft en el camino. Los únicos que perdieron fueron los compradores tardíos. La velocidad y el diseño de este ciclo de dinero superan por mucho cualquier cosa que lograron las empresas .com que fracasaron. Webvan fue descuidado de una manera que el mercado eventualmente descubrió. Lo que está pasando alrededor de la IA se siente diferente. Es más coordinado, es menos un accidente y más un sistema. Entonces, ¿quién se beneficia mientras funciona y quién se queda con las pérdidas cuando se detiene? En 1999, los operadores intradía abrieron cuentas de corretaje en línea por primera vez y se lanzaron a todo lo que se movía. Estaban comprando cosas como ofertas públicas iniciales y acciones.com. Muchos compraban con margen o dinero prestado, así que cada subida se sentía amplificada. Al mismo tiempo, las instituciones más grandes se estaban retirando, pero el mercado no cayó de inmediato. Siguió subiendo porque todavía había alguien dispuesto a comprar a precios más altos. Ese alguien eran los inversionistas minoristas.
solo que ellos no lo sabían. Ellos solo veían los gráficos subiendo y no querían quedarse fuera. En cambio, estaban absorbiendo el mercado. La versión de 2024 es peor. Operar ya no se trataba solo de comprar y mantener acciones. Una gran parte de la actividad eran personas haciendo apuestas que expiraban el mismo día en que se realizaban. Cboe Global Markets informó que este tipo de operaciones ultracortas se volvieron tan comunes que estaban llegando a representar casi la mitad de toda la actividad relacionada con el mercado de opciones del S&P 500 en días típicos. Ni siquiera la locura de las acciones meme en 2021 llegó a ese nivel. El mercado estaba siendo manipulado en tiempo real, minuto a minuto. Robinhood pasó 2023 y 2024 transmitiendo anuncios de televisión que impulsaron el comercio de opciones hacia el público general. Tu primo, tu vecino, ese tipo en el gimnasio. La plataforma reportaba más de 25.2 millones de cuentas con fondos para finales de 2024. La base de usuarios estaba compuesta principalmente por operadores menores de 35 años, superando los 50 millones de contratos en los momentos de mayor actividad. La herramienta favorita del operador minorista ya no es la acción en sí. Es una apuesta apalancada, una apuesta a que el precio subirá o bajará para el cierre de ese mismo día por la tarde. La mayoría de la gente asume que el inversionista promedio en 2024 es igual que un operador intradía de 1999, solo que con una aplicación más moderna. Pero la verdad es que ni siquiera se parecen. Imagina un estadio lleno de personas apostando todos los ahorros de toda su vida en una sola tirada de moneda cada hora. Y luego hacen otra apuesta antes de que la moneda anterior siquiera toque el suelo. Esa es más o menos la velocidad de las operaciones con opciones del mismo día en el ciclo actual. El público ya no actúa como un grupo lento y constante de compradores a largo plazo. Está actuando como una multitud que se mueve tan rápido, entrando y saliendo, que puede absorber las ventas sin siquiera darse cuenta de que lo está haciendo. Eso cambia todo el sistema. A finales de los 90, el inversionista minorista era ruidoso pero relativamente simple. Hoy en día, se mueve más rápido y reacciona instantáneamente a los cambios de precio. Eso significa que puede absorber una cantidad sorprendente de ventas sin que el mercado se rompa de inmediato. Así que cuando los primeros ganadores y quienes tienen información privilegiada venden ahora, no necesitan una ventana de salida dramática. Ya hay un flujo constante de compradores debajo de ellos que entran y salen lo suficientemente rápido como para hacer de contraparte sin notarlo en tiempo real. Pero ¿qué pasa si ese flujo de compradores de repente se desacelera? A finales de los 90, las grandes tecnológicas estaban en guerra. Microsoft pasó gran parte de la década enfrascado en una batalla antimonopolio con el gobierno de Estados Unidos. La pelea era por su decisión de incluir Internet Explorer junto con Windows. La industria en general trataba a Washington como un problema que había que manejar, no como un socio. Los presupuestos de cabildeo existían principalmente para mantener al gobierno federal alejado de las fortunas que se estaban amasando. Para 2024, la postura había cambiado por completo. El gasto de cabildeo federal de OpenAI aumentó de $260,000 en 2023 a 1.76 millones en 2024. Eso es casi un aumento de 7 veces en un solo año. Anthropic más que duplicó su propio gasto en el mismo periodo, de $280,000 a $720,000. Según Open Secrets, 648 empresas diferentes gastaron dinero en cabildeo sobre temas de inteligencia artificial en 2024. Fue un aumento del 41,5% respecto al año anterior. La razón declarada en casi todos los casos es el despliegue responsable. El efecto, sea intencional o no, es que los primeros y más grandes participantes terminan detrás de una especie de barrera protectora, una que dificulta que los nuevos competidores puedan competir en igualdad de condiciones. El momento más claro de todos llegó en mayo de 2023. Sam Altman se presentó ante el Comité Judicial del Senado. Él personalmente pidió al Congreso que otorgara licencias a las empresas de IA. El director ejecutivo de una de las principales empresas de IA le estaba pidiendo al gobierno de Estados Unidos que exigiera permisos para desarrollar IA avanzada. La solicitud se percibe de manera muy diferente en el momento en que preguntas quién calificaría para uno de esos permisos y quién no. Las empresas más pequeñas realmente no tienen voz cuando se están formando esas reglas. Ninguna de ellas tiene los equipos legales ni los presupuestos de cumplimiento normativo para defenderse. Las reglas se escriben en torno a las necesidades de una empresa que vale $500 millones. Y ese es todo el punto. El gasto en cabildeo no es un costo operativo, es el precio de eliminar permanentemente a la competencia. El encuadre disfraza un esquema de extorsión con lenguaje de políticas. Los grandes jugadores pagan a los cabilderos. Ellos ayudan a redactar sus reglas. Cierran la puerta detrás de ellos y le dicen al público que es por su propia seguridad. La misma jugada está ocurriendo en Europa, solo que con diferente papeleo. La ley de IA de la Unión Europea se aprobó en marzo de 2024 y comenzó a implementarse en 2025. Muchas de las exigencias de cumplimiento más estrictas afectan principalmente a los pequeños desarrolladores de código abierto y a los grupos académicos.
Mientras tanto, las empresas estadounidenses más grandes ya cuentan con equipos completos dedicados precisamente a este tipo de cosas. Mistral IA se ha convertido en el principal competidor europeo en este ámbito y dedicó mucho tiempo a intentar influir en cómo se aplican las reglas más estrictas a los modelos abiertos, con un éxito limitado. El patrón es consistente a ambos lados del Atlántico. Una vez que una regla se convierte en ley, la historia cambia. Las empresas ya no necesitan seguir vendiendo la idea de una disrupción interminable con la misma intensidad. El propio sistema empieza a determinar quién puede escalar y quién no. La competencia no desaparece, pero se vuelve más lenta y controlada. Eso quita la presión de la narrativa de que todo tiene que crecer para siempre. Lo que es diferente esta vez es lo deliberado que parece. Ya puedes ver las piezas del próximo marco regulatorio en forma de borrador para 2025 y 2026, solo esperando el momento político adecuado para avanzar. La trampa está construida. La única pregunta que queda es cuándo se activará. Entonces, ¿quién realmente gana cuando ambos auges llegan a su fin? No son los clientes. Ellos obtienen herramientas más baratas, pero no los beneficios. Tampoco son los pequeños inversionistas, que suelen llegar después de que la mayoría de las ganancias ya se han reflejado en los precios. Y tampoco siempre son las empresas que aparecen en los titulares. Muchos de ellos pasan los años de auge solo tratando de justificar valoraciones que solo tienen sentido en ese momento. El verdadero ganador es el sistema que rodea a la industria. La combinación de capital, infraestructura y políticas que no solo participa en el ciclo, sino que también da forma a cómo se desarrolla. Las mismas fuerzas que ayudaron a construir la primera ola no desaparecieron después de que terminó. Se adaptaron y crecieron. Ahora están operando dentro de una segunda versión más grande del mismo patrón. Lo que ha cambiado es la escala y la tolerancia a la complejidad. La expansión es mayor y el dinero es más abundante. Eso no significa que el resultado esté predeterminado, pero sí que el sistema puede absorber más estrés antes de romperse y seguir funcionando por más tiempo mientras lo hace. La mayoría de los analistas pueden ver lo que está pasando. Probablemente, la caída de la IA no comenzará porque la tecnología falle. Los modelos están mejorando, las tasas de alucinación están disminuyendo, pero nada de eso es el detonante. El detonante es el momento en que las reglas se convierten en ley federal. Una vez que la competencia queda legalmente excluida, las grandes empresas tienen permiso para cambiar de postura, dejan de perseguir el crecimiento y empiezan a buscar eficiencia. Eso significa despidos masivos. Microsoft, Meta y Google anunciaron recortes de decenas de miles a lo largo de 2024 y 2025. Eso es un adelanto del patrón más amplio. La historia cambia de gastar lo que sea necesario a la devolución responsable de capital. Por eso, cuando bajan las valoraciones de las acciones, los arquitectos se quedan con el dinero que sacaron en la cima. Se retiran con una cuota de mercado asegurada y protección federal establecida por ley. El inversionista británico Jeremy Grantham predijo con anticipación tanto la burbuja del 2000 como la del 2008. Ha estado siguiendo este patrón exacto durante décadas y no suaviza nada de esto. Burbujas de este tamaño se resuelven con caídas largas y profundas que se miden en años, no en meses. Cisco necesitó casi 26 años para volver a su punto máximo. Ese es el precedente estadístico para la acción más grande en la cima de una burbuja que ha alcanzado su punto máximo. Los libros de historia no registran una recuperación en forma de V para una corrección tan densa como esta. Cuando lo ves con perspectiva, realmente no parece un sistema roto. Es un sistema que hace exactamente aquello para lo que evolucionó. El dinero fluye desde millones de cuentas ordinarias durante largos periodos de tiempo. Se agrupa y se concentra en un pequeño número de enormes empresas que dominan el mercado. Las personas que entraron temprano retiran su dinero sobre la marcha. Las personas que llegaron después, en su mayoría, solo se quedan expuestos al precio que quede. Y casi todos están involucrados, lo sepan o no, porque los ahorros para el retiro ya no están al margen. Ya están dentro de la misma jugada. Están ligados al mismo puñado de empresas, expuestos a los mismos resultados, porque las personas que manejan estos ciclos ya han pasado por esto antes. La mayoría del público no lo ha hecho o eran demasiado jóvenes para recordar cómo se sentía realmente mientras sucedía. Eso es lo que hace que esta burbuja sea tan efectiva. Para cuando algo parece obvio, ya parece normal. Y cuando finalmente cambia el ánimo, la mayoría de la gente sigue teniendo la misma creencia que existía en el punto máximo de la era .com, que esta vez la narrativa es demasiado importante para que se frene. Pero no es solo la burbuja de la IA la que podría desencadenar un colapso financiero. Descubre por qué los analistas creen que la próxima crisis ya podría estar gestándose en $39 billones en deuda. ¿Está condenada la economía estadounidense? O mira esto en su lugar.